Bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy con la legisladora, ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad se dice legisladora mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires. La izquierda tiene bancas rotativas, recordemos eso. Amanda Martín es legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, del Partido Obrero, fue, digamos, y además es docente. Hace muchos años que ejerce ese rol. Me gustaría charlar con ella, conversar sobre la marcha que tuvimos esta semana, qué es lo que está pensando, qué es lo que ve en las aulas y sobre todo en el movimiento docente. Bueno, vamos a charlar con ella en la mañana de hoy. Amanda, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. Siempre un placer charlar con vos. ¿Cómo andas? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Bien, te escuchamos perfecto. Bueno, ¿qué pensás de la marcha que tuvimos en estos días, donde yo podía también mostrar en mis cuentas de mis redes sociales la magnitud de gente junta tratando de hacer un reclamo frente al recorte presupuestario, cosa que hace muchos años ustedes desde la izquierda vienen también alertando y reclamando, no es de ahora? Bueno, la marcha, como ustedes saben, fue un gran pronunciamiento no solamente de la comunidad universitaria, sino yo creo de toda la comunidad educativa y de amplios sectores de la población. Por la información que tenemos, hubo manifestaciones en más de 70 ciudades a lo largo del país, cuando sedes universitarias hay en 57 ciudades, por eso decía que excede estrictamente el reclamo universitario, que obviamente tiene su origen en la política de asfixia presupuestaria que promueve el gobierno de Milei, también de miseria salarial, que es un problema que ya venía arrastrándose para los docentes y no docentes, que bueno, que creo que concitó el malestar que se está acumulando contra las medidas de gobierno. Por lo tanto, creo que fue un gran pronunciamiento también en defensa de la educación pública, pero en contra del gobierno de Milei, que bueno, utilizó todo tipo de maniobras, incluso hasta la jornada previa, bueno, confundiendo sobre los motivos de la movilización, tratando de desestimar que para que no se concrete dicha movilización, y por lo tanto también significa un golpe a la política del gobierno. Así Ujú. que yo estuve durante toda la jornada recorriendo, iniciando desde Plaza Hulsey, luego con el Instituto Terciario donde me desempeño como docente de formación docente, y estuve hasta, bueno, a altas horas de la tarde, tardecita, y realmente pude ver la masividad, como te decía anteriormente, que excedió a la comunidad universitaria. Ujú. Ahí estás con la gordita, así que le mandamos un beso también, que la estamos escuchando. Estás haciendo el rol de mami también. Bueno, las dos cosas, viste, a las mujeres nos toca históricamente también las tareas de cuidado, aunque en mi caso también las comparto. Bueno, está allí tratando de leer la pequeña. Te pregunto por esto también que más allá de este reclamo puntual, ustedes desde la izquierda vienen haciendo un reclamo histórico por la educación. ¿Cómo venís viendo ese progreso a lo largo de estos años? No sé, si querés tomemos una franja de 10, 15, 20 años. ¿Qué nos está pasando a nivel educativo en la Argentina? Bueno, este movimiento se desarrolló por la universidad, pero si uno, como bien vos decís, tiene una mirada a largo plazo de conjunto de la educación, obviamente el problema de que los recursos escasean para docencia y para investigación es de larga data. Creo que mi ley vino a profundizar esta tendencia, y si hablamos más en general del sistema educativo, digamos, hay siempre recortes presupuestarios que logran cubrir una parte de lo que se destina al presupuesto, que mayoritariamente es para el pago de salarios, pero que tiene un efecto inmediato este recorte presupuestario en los recursos con los que contamos, por ejemplo, en las aulas para enseñar, para aprender. Yo, digamos, como bien vos me presentaste, manejo bastante el tema de otros niveles educativos donde me Sí. desempeño hace muchos años, y realmente la crisis educativa creo que no es de ahora, es de hace bastantes décadas, y esto tiene un impacto en el aprendizaje, en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes y en el deterioro de la calidad educativa, y ni hablar del trabajo docente. Ujú. Es decir, es una política que, si uno, digamos, tiene que mencionar responsabilidades políticas, no es estrictamente de mi ley. Por ejemplo, si tomamos el salario docente universitario, creo que esto se denunció en las vísperas de la movilización. Realmente los últimos 4 meses, digamos, perdió casi 50 puntos, pero Sí. esto es un problema que se arrastraba
con anterioridad. Entonces, hay un ataque muy profundo a la educación porque se lo considera un gasto, digamos, no, digamos, una necesidad invertir en la educación, en sus profesionales, en la investigación y en la ciencia. Y por el otro lado, hay también una campaña de desprestigio, que Milei creo que ha profundizado con esto de falso adoctrinamiento, como lo denomina él, con las medidas que está llevando adelante. Mira, desde que asumió Milei, recortó el FONIT y programas educativos en todo el país. Esto afecta, como ustedes saben, los salarios, pero a programas educativos. ¿Recuerdan aquella quinta hora Sí, que se agregó? sí, exacto. Bueno, en otras provincias, para extender la jornada de estudio, se cortó. Hay programas que acompañan las trayectorias educativas que también ese recorte del FONIT y de conectividad y de otros recursos, con la primera medida que tomó Milei, dejaron de funcionar. Dejaron de distribuir libros de texto a los estudiantes cuando sabemos que en muchas casas, en muchas mochilas de los chicos, es el único libro que tienen y con el que cuentan para acompañar su escolaridad. Ahora, Amanda, Montó esta campaña. pensemos ¿sí? esto tal vez por lo que dice el gobierno. El gobierno dice que el recorte que se da es porque la universidad pública en general, habla de de la educación superior, pero vos estás contando, digamos, lo que pasa en todos los niveles. Ellos dicen que el dinero que se envía no es auditado y que en realidad no es que hay recortes, sino que hay agujeros o cajas negras dentro de esos fondos que se envían. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad o es la excusa para el recorte? Vos sabés que yo creo que en este punto Milei vende humo, como en muchos otros temas, confunde, y este es uno de los aspectos, porque ustedes saben que yo por lo menos y el Frente Izquierda siempre planteó que es necesario abrir los libros contables de la universidad, que toda la población sepa dónde va el dinero que destinan para sus hijas, para sus hijos, para que estudien, pero ustedes saben que obviamente muchas veces no se tienen en cuenta que hasta el 10 de diciembre ese control de la agencia que debe justamente hacer el seguimiento de esos fondos estaba a cargo de la oposición, es decir, no sé, de Burlich, de Pichetto, que ahora es uno de los bloques denominados dialoguistas. Entonces, si no hay, como dice el gobierno, esa transparencia o no está cumpliendo el rol esa agencia nacional, también hay responsabilidad de la oposición y ahora la utilizan justamente para golpear el reclamo de los universitarios. Pero y la qué educación en su interesante que conjunto. esto estás diciendo, porque digamos, uno que conoce la política entiende, vos estás hablando del de la sindicatura, de la auditoría, Sí. que generalmente siempre están, en la sindicatura no, pero la auditoría siempre está en cabeza de la oposición. Si tendría que haber hecho algún reclamo, debería haberlo escrito, debería haberlo dejado en un paper, y eso no sucedió. Por eso decía que vende humo, es decir, son maniobras de un gobierno que ya se venía venir, digamos, una manifestación que realmente después desbordó hasta los propios convocantes y maniobró para que no se eh, sumara a la población con todo este tipo de cifras confusas. De hecho, el día anterior acreditó este supuesto 70% de aumento del presupuesto, que como ustedes saben, solo iba destinado a 9 puntos del total del presupuesto, de un presupuesto, recordemos, congelado del 2023 con el nivel de inflación que tuvimos el año pasado. Es decir, el día anterior concretó eso que había anunciado, que como digo, no va a garantizar el funcionamiento de su conjunto de la universidad. Es decir, utilizó todo tipo de maniobras, vendió humo, sigue atacando la educación. Su vocero presidencial dice que el tema está terminado, pero las universidades no tienen garantizado su funcionamiento, los docentes no tienen garantizado un salario acorde a sus actividades, las tareas de investigación tampoco. Por lo tanto, la educación universitaria y la educación en su conjunto está en peligro. Así que de un lado estamos los que queremos defender la educación pública, gratuita, laica, de larga tradición en la Argentina, y del otro lado es muy sencillo, están los que quieren cerrar las universidades. ¿Crees que el gobierno tomó nota de lo que sucedió, sobre todo después viéndolo públicamente al presidente en la cena de la Fundación Libertad, o sigue con su propia línea de pensamiento y el conflicto se va a agudizar? Bueno, las respuestas del gobierno fue esquivar el problema, es decir, que el problema sigue vigente y yo te puedo asegurar que en la universidad está todo prendido a fuego, si me permiten la expresión, es decir, quedó candente cómo se sigue porque no hay una respuesta del gobierno.
Por el otro lado, el protocolo mal llamado antipiquete, que es un protocolo represivo de Bullrich, no se pudo aplicar por la masividad de las movilizaciones en todo el país y también en Ciudad de Buenos Aires. Es un fracaso del gobierno, que diga lo que diga, que ataque, que desprestigie, que malverse los objetivos de la movilización, pero acá el problema fundamental es que ha sido un golpe y esto va a seguir y va a continuar por más que el gobierno diga que es un tema cerrado. Yo preveo que la semana siguiente va a haber muchas acciones para darle continuidad a este reclamo tan sentido y que, bueno, veremos qué actitud, mejor dicho, toma el gobierno. Y por último, y para finalizar, respecto a esta marcha, que como digo, en mi caso yo la vi muy masiva, muy multitudinaria, hay sectores que critican de alguna manera que la política se haya metido en el armado de la marcha. ¿Vos qué le podés responder a eso? Bueno, yo te decía anteriormente que están los que quieren defenderla y que no quieren defenderla. Por supuesto, los convocantes, que son muchos sindicatos, organizaciones universitarias, de docentes, no docentes, estudiantiles, digamos, representan históricamente los intereses de la comunidad educativa y legítimamente han convocado, después que algunos partidos se quieran montar en una supuesta defensa de la universidad y al otro día cuando se trata en el Congreso que no lo trataron, entonces, claro, no quieran dar quórum. Bueno, tenemos que sacar conclusiones sobre el rol que están jugando, porque es, digamos, su apoyo es de características demagógicas. Entonces, sí, acá hay interés político. Y que en realidad manda eso no es la izquierda, tienen nombre y apellidos esos partidos políticos. Lógico, la UCR se sacaba selfies en la marcha, por decirlo de alguna manera, y el otro día no dio quórum en el Congreso, y el lunes se aprestaron todos a tratar una ley bases. Vos sabés que ya está convocada la sesión a las 11 horas, sí, de algo que de tratarse y de aprobarse va a ser muy regresivo desde el punto de vista de los derechos laborales de las y los trabajadores y toda una serie de cambios en materia impositiva que también son regresivos, como por ejemplo el impuesto mal llamado a las ganancias, que es el impuesto al salario a la cuarta categoría, entre otras medidas. Es decir, que acá también hay que sacar conclusiones sobre los que están colaborando, ¿no? Con el gobierno de Milei, que pueden decir una cosa en virtud de la marcha universitaria, pero después hay que ver cómo actúan en el Congreso, colaborando con el gobierno de Milei, que recordemos tiene minoría parlamentaria y que sin esa colaboración no podría avanzar, porque no tiene los recursos políticos para hacerlo, con su plan de ajuste, con una serie de reformas como la que intentan hacer el lunes, y con esta política de destrucción de la educación pública. Entonces, fue una maniobra más la del gobierno de tratar de confundir el objetivo de la movilización, no lo logró, es un golpe al gobierno y yo considero que hay que seguirla porque está en riesgo la educación pública. Amanda, siempre un placer charlar contigo, que tengas un excelente fin de semana. Gracias un abrazo a ustedes por la comunicación y bueno, buenas días. Muchas gracias. Amanda Martín, ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, es docente y conversó con nosotros en la mañana del arranque.